En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Nos disponemos, queridos hermanos, para participar de esta Santa Misa. Rogamos a Dios el eterno descanso para Porfirio, para María de los Ángeles, Luisa, Francisco, difuntitos. Nos ponemos en la presencia de Dios, reconociendo con humildad nuestros pecados. Le pedimos a Dios que nos perdone. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego, Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Del libro del Génesis. En aquellos días, Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes. Luego añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una tórtora y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, partió por la mitad y puso las mitades una frente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham, diciendo: a tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto
hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios. Vamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. El Señor es mi luz y mi salvación. No rechaces con cólera a tu siervo. Tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo. Dios y Salvador mío. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes, porque, como muchas veces se los he dicho ustedes y ahora se los repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador, Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio a todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos, amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Salvador. Palabra de Dios. De pie, hermanos, por favor.
que decía: es mi Hijo amado, escúchenlo. Que el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Siéntate un momento. Queridos hermanos, estamos celebrando la Santa Misa que corresponde al segundo domingo dentro de este tiempo de la Cuaresma, este camino que estamos recorriendo rumbo a la gran celebración de la Pascua, iluminados desde luego por la palabra de Dios, esa palabra de Dios que es a la que nosotros debemos de hacerle caso. Nuestra vida debe de estar gobernada precisamente por esa palabra, por la palabra de Dios, así como hemos escuchado hoy en estos textos desde la primera lectura tomada del libro del Génesis. Vemos cómo se nos habla de la persona de Abraham. Abraham, que él, pues cumple su misión, la misión que Dios le está encomendando, contando solamente con la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que le promete descendencia, que le promete tierra, y pues teniendo tierra, teniendo descendencia, es decir, teniendo bienes materiales, teniendo descendencia, pues se entiende que la persona va a ser feliz. Eso es señal de felicidad. Y entonces Abraham deja su tierra por allá, Ur de Caldea, para irse a la tierra que Dios le prometía. Y entonces Abraham es una persona obediente, es una persona que tiene fe, pero además obediencia, de manera que la fe y la obediencia, es la mejor respuesta cristiana que Dios espera de nosotros. Así como Abraham, que fue un hombre de fe, un hombre que obedeció. No nada más se trata de decir que tenemos fe, hay que ser obedientes, hay que obedecer a la palabra de Dios, y eso es lo que el Señor, eso es lo que Dios espera de cada cristiano, de cada bautizado. Por eso la Cuaresma es un tiempo para crecer en nuestra fe, pero también para ser obedientes, porque a veces somos desobedientes, no hacemos lo que Dios quiere, caemos en el pecado, y por eso en nuestra vida decíamos que hay basuras, y entonces hay que agitar el cernidor para que aparezcan, las basuras. También hemos escuchado hoy el Evangelio, sobre todo donde se nos habla de la transfiguración.
hace 8 días, las tentaciones. Hoy la temática es acerca de la transfiguración, cómo Jesús pues se transfigura allá en un monte que algunos estudiosos han dicho que se trata del monte Tabor, otros estudiosos de algún otro monte, incluso algunos dicen que no era precisamente un monte. Bueno, sin embargo, pues la mayoría coinciden en que se trataba del monte Tabor, un monte pues bastante alto, desde el cual pueden observarse otros montes más pequeños, como el monte Carmelo o algunos otros montes, pueden observarse precisamente desde ese monte, pues al cual Jesucristo invitó a 3 de sus apóstoles solamente. En este caso los elegidos fueron Pedro, Santiago y Juan, estos 2 últimos, pues que eran hermanos. El caso de Pedro tenía también su hermano Andrés, sin embargo Andrés no fue invitado. Solamente Pedro, Santiago y Juan fueron invitados por Jesús para subir a aquel monte. Y allí en aquel monte Jesús, pues se transfiguró. Y esto, pues es muy importante para nosotros, porque la transfiguración se cumple en un momento bien preciso, podríamos decir, de la misión de Jesús. Jesucristo les había anunciado, les había confiado a los discípulos que debía de sufrir mucho. Eso les había dicho a sus discípulos, ser asesinado y resucitar al tercer día. Todo esto a ellos, pues Jesucristo sabe que ellos pues no aceptan esta realidad que Cristo les está anunciando. El Hijo del Hombre va a ser entregado, lo van a matar, lo van a crucificar, pero al tercer día va a resucitar. Esto ellos simple y sencillamente no lo aceptaban. Esa realidad no la aceptaban. Esa realidad de la cruz, esa realidad de la muerte de Jesús, no la aceptaban. Y entonces Jesús lo que quiere es prepararlos para que soporten ese escándalo, el escándalo de la pasión, el escándalo de su muerte. Jesucristo quiere prepararlos para que puedan ellos soportar, para que puedan aguantar esos momentos de la muerte de Jesús, su pasión, su muerte en la cruz, porque sabemos que este es el camino que el Padre Celestial tenía preparado para su Hijo, para hacerlo llegar a la gloria, para hacer llegar a la gloria a su Hijo. Tenía que pasar por ese camino, tenía que pasar por el camino de la cruz. Entonces ese es el camino. Es el camino que el Padre había determinado. Y entonces, pues los apóstoles debían de estar preparados, y ese sería el camino también. Este debe de ser el camino de los discípulos. El discípulo también tiene que recorrer ese camino. Ninguno llega a la vida eterna si no es siguiendo a Jesús. Ninguna persona puede llegar a la vida eterna si no es precisamente siguiendo a Jesucristo, llevando la propia cruz en la vida terrenal. Así es como tú vas a llegar a la vida eterna. Cada uno de nosotros tiene su propia cruz. Cada persona tenemos nuestra propia cruz. Y el Señor nos hace ver el final de este recorrido, que es la resurrección. La resurrección es el final, la belleza, ¿verdad? Pero hay que llevar nuestra propia cruz si es que queremos alcanzar precisamente la resurrección. Y entonces a eso es a lo que todos estamos llamados, y por eso hay que echarle ganas. También nosotros debemos de irnos transfigurando. Transfigurando para nosotros quiere decir tratar de ser mejores cada día. ¿Y cómo podemos lograrlo? A través de la oración. Muy importante, como Jesús invitó a sus apóstoles a que fueran y se puso a orar.
Y cuando está orando es cuando Jesús transfigurarse. Quiere decir que la oración nos transfigura. La oración transfigura a la persona. Si tú haces oración, te vas a ir transfigurando. Vas a ser una persona mejor, vas a ser una persona transfigurada, una persona que brille, pero precisamente porque la oración te transfigura, que Jesucristo hace. Y bueno, pues la Cuaresma es un tiempo para intensificar la oración. Debemos de hacer oración siempre, pero más en este tiempo de la Cuaresma. Es un tiempo para la oración, para el ayuno, para la limosna, en fin, es un tiempo para eso. La Iglesia nos ofrece este tiempo que es para que intensifiquemos sobre todo la vida de oración y nos vayamos de esa forma, pues transfigurando, así como nuestro Señor Jesucristo, porque somos ciudadanos del cielo. Nos dice hoy San Pablo en la carta que escribe a los filipenses, donde les dice: sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes. Bueno, pues San Pablo, él se presenta como modelo, porque él imita a Jesús, él está imitando a Jesús. Y bueno, pues alertando también que hay quienes viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esto San Pablo pues nos pone en alerta, porque dice: porque como muchas veces se los he dicho a ustedes y ahora se los repito, les dice llorando a los filipenses, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Estos tales acabarán en la perdición, dice San Pablo, porque su Dios es el bien. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Bueno, pues eso San Pablo pues lo reprueba, ¿no? Aquellas personas que solo piensan en cosas de la tierra, y dice que son las personas que su Dios es el vientre. Lo único que les interesa es pues lo que van a comer, o comer mucho, ¿verdad? Eso, pasarla bien. Esos tales, dice San Pablo, acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Incluso se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse. Según ellos se la pasan muy bien, y de ahí pues la mentalidad de los que dicen: comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿no? Esas ideas no son cristianas. Esas ideas son de la gente floja, o de la gente que solo quiere quedar bien o pasarla bien. La gente que no quiere cargar su cruz de cada día, ¿no? Hay personas que así piensan: comamos, bebamos, barriga llena, corazón contento, ¿cuál sufrir, no? Son ideas así medias, y es donde sale, ¿no? Pero bueno, enorgullecen, dice San Pablo, de lo que deberían avergonzarse. Su Dios es el vientre, y solo piensan en cosas de la tierra. Solo piensan en cosas de la tierra, ¿no? A lo mejor tú mismo piensas por ahí así, ¿verdad? Y tienes tus ideas así, ¿no? Pero bueno, pues hay que purificarlas. ¿Qué dice San Pablo? Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Señor Cristo. Somos ciudadanos del cielo. Esos somos los católicos, ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador, Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, dice San Pablo, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos, amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Es el llamado que hace San Pablo. Y bueno, pues que nosotros también pues nos dejemos llevar por el Señor, que siempre nos mantengamos fieles al Señor. En el Evangelio también
Los apóstoles tuvieron esa experiencia maravillosa de Jesús que se transfiguró, ¿no? Pero este Jesús que pues de repente aparecieron conversando con él también Moisés y Elías, estos grandes personajes. Moisés, representante de la ley, y Elías, el representante de los profetas. Quiere decir que la ley y los profetas estaban allí con Jesús, de acuerdo con él. Incluso dice que hablaban, dice el Evangelio de Lucas, que es el único que nos habla de esto que trataban, de lo que hablaban, de lo que dialogaba Jesús con Moisés y con Elías. Dice que hablaban del éxodo que le esperaba a Jesús en Jerusalén. El éxodo quiere decir salida, y bueno, pues Jesucristo tenía que salir de este mundo, así como el pueblo de Israel tuvo que salir de la esclavitud allá en Egipto para llegar a la tierra prometida, la tierra que manaba leche y miel. Jesucristo también tenía que hacer su éxodo en Jerusalén. Ahí lo iban a dar, pero allí también Jesús iba a resucitar. ¿Para qué? Para irse con su Padre, para regresar al de donde Jesucristo había venido, y ahí estamos llamados todos a llegar. Y por eso, bueno, pues los apóstoles están tan felices que Pedro le propone a Jesús: hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, que nosotros nos quedemos afuera, pero usted hagamos 3 chozas. Estaba feliz y ahí querían quedar. Una nube de repente los envolvió y ellos esperaron, ¿no? Pero también de esa nube se oyó una voz, era una teofanía, una manifestación de Dios, y de esa nube salió una voz del cielo, una voz del Padre que decía: este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Y bueno, pues ahí está la clave hoy para nosotros, de tal manera que nunca debemos de perder de vista, ante todo, que Jesús es Dios, es Dios, es verdadero Dios, es verdadero hombre también. Cristo es verdadero hombre, pero también verdadero Dios, y que su palabra nunca pasará. La palabra de Jesús nunca va a pasar. Por eso Jesús, dice un texto, que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, y por eso su palabra nunca pasará. Entonces hay que hacerle caso. Por eso la voz: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Entonces su palabra nunca va a pasar. Hay que escucharlo. Hay que escuchar a Jesús. Este tiempo de la Cuaresma es un tiempo para que escuchemos a Jesús. Escuchemos a Jesús, porque muchas veces hay otras voces. Escuchamos quizás otras voces que nos quieren alejar de la voluntad de Dios. Hay muchas voces, hay muchas personas por ahí, no con buenas intenciones, con malas intenciones, que lo que buscan no es acercarnos a Dios, sino alejarnos de Dios. No hagamos caso a ese tipo de voces. Escuchemos, pero a Jesús, que es la verdad. Cristo es la verdad. Por eso, acerquémonos con mayor fe a repasar las enseñanzas de Cristo. Esas enseñanzas de Cristo que nos van a dar la vida eterna. Y escuchar a Jesús implica también obedecerlo. Entonces, escuchar y obedecer. Así como Abraham, que creyó, que tuvo fe, pero que también fue obediente. Nosotros debemos de escuchar a Jesús, pero también, ¿qué cosa? Hay que obedecer a Jesús, y este es el camino seguro de la salvación. Si tú escuchas a Jesús y lo obedeces, ese es el camino seguro hacia la salvación, porque Él quiere que estemos con Él. Por eso es que murió en la cruz. Y entonces ese es el camino seguro hacia la salvación. Escuchar y obedecer. Fíjense, hay que ser obedientes, así como Abraham fue obediente. El cristiano
Si quiere su salvación, tiene que escuchar. Escuchar, ¿y qué más? Y obedecer. Por eso hay que darnos tiempo. Hay que darnos tiempo para escuchar a Jesús. No precisamente para escuchar por ahí la poderosa o la no poderosa, no tan poderosa, no. Para escuchar ahí la auténtica, la no tan auténtica, ahí el Lupillo por ahí. Bueno, hay que darse tiempo para escuchar a Jesús. Que en la Cuaresma nos demos tiempo sobre todo. ¿Para escuchar a quién? A Jesús, a Jesús. ¿Cómo lo vamos a escuchar? ¿Dónde lo vamos a escuchar? No en la radio precisamente. Hay que escucharlo en la Biblia, sobre todo. Hay que escuchar a Jesús. Hay que leer la Biblia. Hay que escucharlo en su palabra. En la Biblia hay que escucharlo. Si conoces la doctrina de la Iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica, también allí puedes escuchar a Jesús. En el catecismo de la Iglesia Católica se puede escuchar a Jesús. En las enseñanzas de los santos, por ejemplo, puedes escuchar a Jesús allí. En lo que nos enseña San Sebastián, nuestro santo patrón, ahí podemos también escuchar a Jesús. De tal manera que nosotros podemos escuchar a Jesús. Lo que nos enseñan, sobre todo, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Lo que nos enseña el catecismo de la Iglesia. Lo que nos enseña la vida de los santos, que sí se puede. Nos enseñan que podemos ser santos. Y todos estamos llamados a ser santos. Incluso Jesús decía ayer en el texto, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Y bueno, pues que ojalá y nosotros estemos conscientes de todo esto. Que somos, en primer lugar, que somos ciudadanos del cielo. No se nos olvide. Somos ciudadanos del cielo. Y entonces el llamado es, mantengámonos fieles al Señor. Recuerda lo que eres. Eres ciudadano, pero no precisamente de Sinacatepec. Eres ciudadano del cielo. ¿Eres un bautizado? Entonces eres ciudadano. No necesitas tener 18 años para ser ciudadano del cielo. Okay. Somos ciudadanos ¿de dónde? Del cielo. Y entonces el llamado, dice San Pablo, mantengámonos fieles al Señor. Mantengámonos fieles al Señor, cargando nuestra cruz de cada día. Que el Señor nos bendiga a todos. Ponen de pie. Hacemos, queridos hermanos, nuestra profesión de fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesús, el Hijo único de Dios, que murió, que resucitó y que está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Hacemos ahora nuestras peticiones al Señor, oremos al Padre de la Misericordia y pidámosle con espíritu contrito que escuche la oración del penitente, diciéndole, ten compasión de nosotros, Señor. ¿Todos? Para que Dios conceda a sus fieles vivir estos días de Cuaresma con verdadero espíritu de penitencia y prepararse para celebrar el sacramento del perdón y así dar mucho fruto, rogamos al Señor. También para que quienes se han apartado del camino del bien y han muerto a la causa del pecado, escuchen en estos días de Cuaresma la voz del Hijo de Dios y vivan su palabra, rogamos. Para que Dios inspire sentimientos de caridad a los que tienen riquezas y multiplique los bienes de la tierra en bien de todos, oramos. Por nuestros hermanos difuntitos, Porfirio, María de los Ángeles, Luisa, Francisco, rogamos al Señor. Para que la penitencia cuaresmal aleje de nosotros el amor desordenado a los bienes visibles y sane nuestra aridez espiritual con el deseo de los bienes del cielo. Oramos.
Dios grande y fiel, escucha nuestras oraciones, fortalece nuestra fe con el misterio de la cruz y concédenos un corazón dócil para que, adhiriéndonos a tu voluntad, escuchemos siempre la voz de tu Hijo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Para que este sacrificio en medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Damos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso la multitud de los ángeles te alabamos a una sola voz, diciendo: Señor, de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones, con la efusión de tu Espíritu, que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Somos tu muerte.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Francisco, con nuestro obispo Gonzalo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, y la paz del Señor esté con ustedes. Nos damos la paz. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a su mesa. Señor.
Oremos. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Podemos retirarnos en paz, nuestra Eucaristía ha terminado. Transmisión. Gracias a todas las familias que nos estuvieron acompañando. Hoy llevarles nada más por Facebook, que no pudiéramos conectarnos allá a través de la radio, pero los invito que sigan las programaciones y siempre que cuando ya estemos activos por ahí compartan para que lleguemos a más familias. Una excelente tarde a todos y cada uno de ustedes. Nos despedimos. Feliz domingo, domingo del Señor. Que Dios los bendiga. Gracias. Hasta la próxima.